nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido bueno y ahora estamos en su casa para estar con los hermanos juntos, pero a la misma vez oír de su preciosa palabra. Es un placer de poder estar aquí en esta noche con ustedes para compartir lo que Dios me ha dado en esta preciosa tarde. Voy a invitar a que abra sus Biblias conmigo en esta noche. Uno de los evangelios, el evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Un pasaje muy conocido. Y en esta noche quisiera hablar sobre el Espíritu Santo en la vida y en el ministerio de Jesús. El Espíritu Santo en la vida y en el ministerio de Jesús. Lucas capítulo 4. Empezando con el versículo 16 hasta el 22. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministerio y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Oramos. Padre, bendícenos en tu palabra. Háblanos, enséñanos cómo aplicarlo a nuestras vidas. Unge nuestros oídos y unge mis labios. Que sea tu palabra, Señor, tu palabra pura, tu palabra sin mancha, tu palabra que es santa, tu palabra que alimenta nuestro espíritu, Señor, que es el pan de nuestro diario vivir. Alimenta nuestros corazones en esta noche, te pedimos, y a ti te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien estudiaría la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pronto aprendería que el Espíritu de Dios fue muy activo desde el principio. El Espíritu fue la acción de Dios, del Dios viviente, que durante la creación y la historia de la humanidad. En la creación, el Espíritu creó el mundo entre lo que estaba vacío. Luego el Espíritu de Dios sopló vida y dio vida a cada criatura viviente, incluyendo el hombre. Dios fue activo y en y a través del pueblo por medio del Espíritu Santo. Hubo ocasiones que Dios ponía su Espíritu Santo sobre personas seleccionadas como Moisés y David. En otras ocasiones el Espíritu Santo venía sobre algunos para otorgarles poder temporal
a fin de que realizaran una cierta tarea. Josué necesitaba vencer a sus enemigos, ejércitos que eran mucho más grandes y mucho más fuertes que el ejército de Israel, y Dios le dio de su Espíritu Santo y de su sabiduría para que pudiera vencer. Dios usó a muchos personajes a través del Antiguo Testamento que empezaron a presentarnos un tipo de Cristo. Nos daban una mirada hacia el futuro del Mesías, este Mesías que iba a llegar al mundo. Cuando el Espíritu Santo estaba activo en y a través de las personas del Antiguo Testamento, primero era muy selectivo, era temporal, y solo para cumplir una tarea muy específica. Y es a través de todos los 39 libros del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo nos está apuntando un cuadro del Mesías que había de venir. Es que vemos que el Espíritu Santo estaba apuntándonos a Cristo. Dios también usa por medio del Espíritu Santo para hablar al pueblo a través de hombres y mujeres. El Espíritu Santo actuó en profetas, dándoles el conocimiento de los eventos futuros de la vida del Mesías Jesús, preparando al pueblo de Dios para esta venida. Primera de Pedro capítulo 1 hace mención de los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros. Dice que inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tipo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, las glorias que vendrían tras ellos. A estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es el Espíritu Santo que estaba en control de todas las cosas acerca de la venida de Cristo. Era el Espíritu Santo que usaba a estos hombres, profetas. Por cientos de años Dios habló a su pueblo escogido a través de ellos. Y luego de repente Dios cayó. Estuvo en silencio. Después de Isaías, Ezequiel, Jeremías, Amós y otros, Dios había advertido al pueblo que iban a ser castigados por su desobediencia. Y parte de esa desobediencia, Dios removió su presencia entre el pueblo y no habló al pueblo por 400 años. Silencio. Pero Dios permitió que después de ese tiempo Él iba a regresar a su pueblo, regresar a limpiarlos y a redimirlos y a comprarlos para que sean suyos por toda la eternidad. Y en ese tiempo Dios prometió derramar de su Espíritu Santo sobre el pueblo, no sobre unos selectos, sino a todo su pueblo. No por un tiempo limitado, sino por toda la eternidad. Entonces llega al escenario este hombre llamado Juan el Bautista.
Y se pueden imaginar que este Juan causó un gran avivamiento después de no haber oído de Dios por 400 años. Sale una voz del desierto, Juan el Bautista, anunciando la llegada del Mesías. Fue considerado profeta Juan. Inspirado por el Espíritu Santo, empezó a profetizar. Esto es, Dios mismo a través del Espíritu Santo una vez más estaba hablando a su pueblo después de 400 años de silencio. Juan también habló del derramamiento del Espíritu Santo que había sido prometida, que iba a llegar pronto. En Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se puede imaginar la emoción del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Dios estaba hablando de nuevo a través del Espíritu por medio de Juan, y Juan anunció que Dios estaba por enviar al mensajero divino, el Mesías, para limpiarlos y para salvar a su pueblo. Y ahora nosotros sabemos que este Mesías es Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Hoy quisiera enfocarme en el Espíritu Santo, en la vida de Jesús y en el ministerio de Jesús. Mientras vemos el estudio de quién es el Espíritu Santo, algunos hacen el error de separar las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alguien podría decir: yo puedo relacionarme con Dios el Padre, quien creó el mundo, pero no entiendo quién es este Jesús, cómo cabe Él en el cuadro. Otro dirá, tal vez: yo entiendo cómo Jesús es nuestro Salvador, pero eso es en el pasado. ¿Qué es lo que Él puede hacer hoy, ahora? Y luego otros dirán: yo entiendo que este Espíritu Santo, ¿cómo es que nadie lo puede ver? Y a veces hacemos la distinción de Padre, Hijo, Espíritu Santo como tres personas y los dividen en tres personas, pero aunque tienen sus personalidades distintas y sus trabajos distintos, es importante recordar que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo nunca actúan fuera de sí mismo. No son entidades separados. Son todo Dios, el mismo Dios, que trabajan juntos o unidos el uno con el otro. Y este es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en esta noche vamos a ver cómo fue presente el Espíritu Santo a través de la vida y el ministerio de Jesús. Primero, quiero mencionar que el Espíritu Santo estuvo presente en la concepción de Jesús. Estamos por celebrar Navidad, la llegada del Mesías, el nacimiento de Jesús. Y la Biblia nos enseña a través de la historia que fue el Espíritu Santo que fue activo en la concepción de Jesús. Hubo mensajeros como los ángeles. Dios usó a María y a José y a
Simeón y a otros que formaran parte de la historia, pero detrás de la historia está el Espíritu Santo controlando todos los movimientos, todos los acontecimientos, todos los detalles del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cómo María iba a dar a luz al Hijo de Dios. Vino el ángel Gabriel y se le aparece a María, y obviamente María tenía preguntas para ese ángel Gabriel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dijo en Lucas capítulo 1: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí está presente el Espíritu Santo. Es interesante ver el Espíritu Santo presente en el acto de la creación. En la creación, este Espíritu Santo que sopló vida a todo ser viviente, ahora da vida en una manera muy especial al Hijo de Dios. Dios a través del Espíritu Santo, y ahora Jesús, el hombre que conocimos en la palabra, pero nunca dejó de ser Dios. Vino a revelarnos quién era el Padre. Hoy en este día algunos celebran a los muertos, la vida de los muertos. Hoy otros celebran la muerte. Pero qué precioso es de que usted y yo podemos celebrar la vida de Jesucristo y la vida que Él nos da a través de Cristo, hermanos. La vida. El Espíritu Santo estuvo presente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante también notar que el Espíritu Santo fue activo en la vida de Juan el Bautista. Durante el embarazo de María, cuando María fue a la casa de su prima Elizabeth. Elizabeth ya tenía 3 meses de embarazada con Juan el Bautista, y Lucas nos dice en el primer capítulo versículo 41 que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahí estaba el Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús. En la historia de Navidad, ahí está el Espíritu Santo obrando. El padre de Juan, Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo y habló profecía acerca del Cristo venidero. El Espíritu Santo estaba presente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cómo puede esto aplicar a nosotros? Yo creo, hermanos, en mi corazón, que Dios, por medio del Espíritu Santo, antes que le conociéramos, Él estaba obrando para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Yo estoy seguro, hermanos, que el Espíritu Santo estaba presente cuando usted y yo nacimos de nuevo. Yo creo que todo lo que sucedió en nuestras vidas antes de conocer el Evangelio, el Espíritu Santo estaba en control de todas las cosas. Todo lo que nos llevó hacia el conocimiento de Cristo, ahí estaba Dios. Algunos de nosotros, cuando contamos el testimonio que lo que pasábamos antes de conocer a Cristo, algunos de nosotros nos damos cuenta que tendríamos que estar muertos
Pero el Espíritu Santo en su gracia infinita, ahí estaba Dios protegiéndolos. Aunque no le conocíamos, hermanos, antes de conocer su perfecto amor, aún siendo pecadores, Él nos había amado. Y Él estaba protegiéndonos y estaba dirigiéndonos y guiándonos hacia los pies de Cristo. Tiene que estar seguro, hermano, que la persona que le contó a usted del evangelio por primera vez fue dirigido por el Espíritu Santo. Ahí estaba el Espíritu Santo. Tú no lo entendías, tú no lo sentías, pero ahí estaba el Señor obrando. Y cuando tú oías el mensaje por primera vez, ahí estaba el Espíritu Santo trayendo convicción a tu corazón. Ahí estaba el Espíritu Santo asegurándonos de lo que la persona nos estaba diciendo era la pura verdad. Es el Espíritu Santo que estaba presente cuando usted y yo nacimos de nuevo. También vemos que el Espíritu Santo estaba activo en preparar a Jesús para el ministerio. En Lucas capítulo 2 versículo 40 dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. No oímos mucho de la vida de Jesús mientras crecía. Solo hay unos dos versículos que nos hablan de la vida de Jesús después de su nacimiento hasta los 30 años que empezó el ministerio, la obra del ministerio. No escuchamos mucho, pero tenemos que estar seguros que el Espíritu Santo estaba activo durante ese tiempo. Era el Espíritu Santo que estaba cuidando de Jesús, lo estaba protegiendo. Era el Espíritu Santo que le estaba enseñando. Era el Espíritu Santo que lo estaba preparando para la obra que él estaba por hacer. Y durante la niñez de Cristo en Nazaret, la Biblia nos enseña que él crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Eso era el Espíritu Santo. Eso era obra que solamente Dios lo puede hacer. Obviamente los padres tienen su rol en el crecimiento de los hijos, pero es Dios el que hace la obra. Últimamente tú puedes ser el mejor padre o la mejor madre y enseñarle el mejor camino a sus hijos, pero ellos van a tener que escoger a dónde van a ir. Pero ahí estaba el Espíritu Santo obrando en la vida de Jesús, preparándolo. El mismo Espíritu de sabiduría del Antiguo Testamento le estaba dando a este niño sabiduría. Él tenía que aprender como usted y yo tuvimos que aprender. Él tuvo que ir a la escuela. Él tuvo que aprenderse los versículos de las porciones de la Biblia del Antiguo Testamento. Él tenía que hacer su parte, pero el Espíritu Santo estaba allí presente mientras él crecía y se fortalecía en el Señor. Era la presencia de Dios que estaba sobre él. El favor de Dios estaba sobre Jesucristo. Cuando Jesús tenía 12 años, sabemos por medio de los evangelios, en especial Lucas, que él estaba en el templo, sentado entre los maestros. Los maestros le oían y le hacían preguntas a la edad de 12 años. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Algo que la educación pública no puede dar.
el Espíritu Santo le estaba dando sabiduría, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. Estaban maravillados de cómo un niño de 12 años estaba respondiendo a los pensamientos profundos del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y la gracia para con Dios y con los hombres. Y ahí estaba el Espíritu Santo presente. Eso me anima a mí, hermanos, porque podemos entender que después del nacer de nuevo, entramos a una vida nueva en Cristo y empezamos a crecer y a madurar en la fe. La Biblia nos llama a que sigamos creciendo y madurando en Cristo. No podemos quedarnos como niños, como bebés que solo se alimentan de la leche. Niños que no tienen el conocimiento de la sana doctrina que los apóstoles decían que son, el apóstol Pablo decía que son como las olas del mar, que los lleva por donde quiera. No podemos quedarnos enanitos espiritualmente. Dios nos llama al crecimiento espiritual. Pablo le dice a los efesios que Dios mismo constituyó a los ministerios de la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios nos salva y Dios nos hace crecer. Cristo es la cabeza y el cuerpo de Cristo necesita crecer espiritualmente. No puede ser un cuerpo deformado. Tiene que ser un cuerpo saludable si Cristo es la cabeza. Pedro escribió que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A los hebreos se les advierte contra la apostasía. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dios nos ha llamado a crecer en el Señor, hermanos. No podemos estar satisfechos de donde estamos en nuestra vida espiritual. Tenemos que conocer más de Dios. Y mientras más conocemos de Dios, más nos damos cuenta que no sabemos nada. Mientras más experimentamos quién es Dios en nuestra vida, encontramos que Dios es mucho más de lo que tú y yo lo queremos pensar, hacer. Él es más que nuestros pensamientos, hermano, más que nuestras necesidades. Y así crecemos y maduramos en Cristo, que llegamos hasta la perfección. Dios está perfeccionando la obra en nosotros. Quiere decir que Dios está haciéndonos más maduros y nos está preparando. ¿Sabe lo que está haciendo, hermano, al crecimiento? Dios nos está preparando para estar con Él para siempre. Nos está madurando, nos está afirmando, nos está edificando, nos está levantando, que cuando estemos con Él, oh hermano, ahí es donde vamos a disfrutar a nuestro Salvador. La tercera cosa que veo yo en la vida de Jesús a través del Espíritu Santo, que la presencia del Espíritu de Dios estaba con él cuando fue bautizado. En Mateo capítulo 3, y en realidad en todos los evangelios,
El bautismo de Jesús está grabado en los evangelios. Y en los 4 acontecimientos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Espíritu Santo aparece. Y en toda la historia, después de que Jesús fue sumergido del río Jordán, la Biblia dice que los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma. En Mateo 3:17 la Biblia dice: y una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra versión dice: que me da gran gozo. Hay algunos puntos importantes aquí en el bautismo de Jesús. Cuando los discípulos nos dicen a través de la historia que los cielos fueron abiertos, nos están dando la idea que Dios estaba rompiendo de la historia humana. Dios estaba en el cielo, pero al momento que los cielos fueron abiertos, Dios estaba llegando a la humanidad en forma de Jesús, su Hijo. Había un anuncio que Dios tenía que anunciar a toda la humanidad, y lo reconoce: este es mi Hijo. El Padre está diciendo: Él es mi Hijo, el Hijo de Dios. Una de las 3 veces que oímos a Dios hablar de los cielos, desde los cielos, en el ministerio de Jesús, su Hijo. Y todos los que estaban allí oyeron la voz: en él tengo complacencia. Ahora, algo importante notar, que las 3 personas de la Trinidad están presentes aquí en el bautismo de Jesús. Obviamente Jesús el Hijo, el Espíritu Santo que descendió del cielo en forma de paloma. No es que el Espíritu Santo es paloma, sino en forma de paloma. Y Dios el Padre que habla. Hay alguna confusión en algunos que dicen que en ese momento Jesús recibió el poder del Espíritu Santo por primera vez. Pero a través de nuestro estudio hemos visto que el Espíritu Santo ya estaba presente. El Espíritu Santo ya estaba obrando. El Espíritu de Dios ya estaba sobre él. La gracia de Dios estaba sobre él. El favor de Dios estaba sobre él. Desde que María concibió por medio del Espíritu Santo, él era el único Hijo de Dios que nació sin que la mujer conociera hombre. Es el Espíritu Santo, ya estaba con el Señor, con Jesucristo. El Hijo Jesús, el Hijo de Dios, poseía la NDA de Dios, no del ser humano. Y él vivió una vida sin pecado desde su nacimiento. Y por toda su vida hasta la muerte, él nunca pecó, porque el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo le daba, y al mismo tiempo él nunca dejó de ser Dios. Por eso esta doctrina es poderosa, porque si él hubiera pecado, al morir él muere por sus propios pecados. Pero al morir un hombre inocente, él muere por los pecados
que todos hemos cometido sobre la faz de la tierra, y fue agradable el sacrificio de Jesús, porque fue un sacrificio perfecto, un cordero perfecto, sin mancha. Murió en la cruz para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna en Cristo. Algo precioso que puedo ver en esto es de que es Dios quien nos unge con su Santo Espíritu. Es Dios el que pone el llamado en nuestros corazones de servirle a Él. Es Dios que nos equipa para el ministerio. Es Dios que a través de las experiencias de nuestra vida, Él nos está entrenando. Él nos está preparando, pero más que nada, lo más importante es que Él está aumentando nuestra fe de creer en un Dios todopoderoso, que Él me puede usar a mí tanto como te puede usar a ti, hermanos. Y si Él usó un asno para hablarle a Balaam, y si Él usó un pez muy grande para llevar a Jonás al lugar donde él tenía que estar, Él puede usar a nosotros también. Y Él está en control. Él está preparando el escenario. Él está preparando nuestros corazones. Él es el que nos unge. Él es el que nos llama. Y Él es el que nos envía. Es el Espíritu Santo, hermanos. La cuarta cosa que veo yo, donde el Espíritu de Dios está activo en la vida y en el ministerio de Jesús. En Mateo capítulo 4 encontramos que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Inmediatamente después de su bautismo, el Espíritu de Dios lo dirige al desierto. Marcos nos dice en primer capítulo, versículo 12, el Espíritu dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Lucas nos dice en el capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Después del bautismo que vino el Espíritu Santo sobre él, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y en el desierto, en la tentación y en las pruebas, fue fortalecido en el Espíritu Santo. Los autores de los evangelios nos enseñan al Espíritu Santo como aquel que lo guió al desierto para ser tentado por Dios. Y en eso Dios estaba en control. Porque si fuera decisión del hombre, el hombre no va a querer ser tentado por Dios. El hombre no le gustan las pruebas. Una de las cosas que temíamos más en la escuela es cuando nos teníamos que hacer una prueba, porque una de dos cosas, nos aprobaban o salíamos desaprobados. Y muchas de las veces salimos desaprobados. No nos gustan las pruebas. Nadie le está pidiéndole al Señor, Señor, pruébame. Nadie le ha dicho al Señor, Señor, prueba mi fe. Señor, llévame al desierto a ser tentado por el diablo. No, yo creo, estoy seguro que nadie le ha preguntado, le ha pedido al Señor tal cosa. Pero él fue dirigido por el Espíritu Santo para ser tentado. Y fue el mismo Espíritu Santo que lo sostuvo, que lo fortaleció durante el tiempo de la tentación.
Y usted lee la historia en Mateo capítulo 4 y las 3 veces que se le acercó Satanás para tentarle y tuvo la victoria, no una vez, no 2 veces, sino 3 veces en contra de Satanás, tanto que le dijo: apártate de mí, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando había dicho estas palabras, dice, el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Durante la tentación de Jesús podemos ver el poder de Jesús sobre Satanás. Podemos ver qué tipo de Salvador Jesús ha llegado a ser. El siervo sufriente, no un rey orgulloso, sino humilde, lleno del poder del Espíritu Santo, listo para defenderse cuando venga el diablo y la tentación del diablo, las pruebas de la vida. Y esto me lleva a pensar, hermanos, que en cada momento de nuestras vidas, aún en las pruebas, Dios nunca nos deja solos. Que cuando estamos en el punto más débil, ahí está Dios dándonos fuerza. Cuando ya queremos tirar la toalla, ya queremos darnos por vencido, ahí está Dios dándonos un poquito más de sus fuerzas para poder obtener la victoria en Cristo Jesús. Cuando ya no tenemos nada de ganas o de fuerzas, ahí está la gracia de Dios. Ahí está el Señor apoyándonos, ahí está el Señor ministrándonos, ahí está el Señor ungiéndonos y levantándonos y fortaleciéndonos. Ahí está Dios en las tormentas de la vida. Cuando estamos al frente de la misma cara de Satanás, ahí está Dios. No estamos solos. Romanos 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El salmista escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tenemos la seguridad, hermanos, que el Señor nunca nos va a dejar solo. Nunca va a dejar nuestra esquina el Señor. Nosotros a veces dejamos a Dios, pero Dios nunca. Aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Cuando pensamos que nadie nos entiende, nadie sabe por lo que estamos pasando, cuando pensamos que nadie se preocupa de nosotros, ahí está Dios cuidándonos con sus manos, protegiéndonos con sus alas, susurrando a nuestros oídos: hijo, tú puedes. Yo te he dado la victoria en Cristo Jesús. Yo te he dado de mi Espíritu Santo. No te he dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder para vencer las tentaciones de este mundo. Habrá tribulaciones, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Esa es la paz que tenemos para con Dios, que Él nunca nos deja solos. La quinta cosa que veo yo, que el Espíritu Santo activo en la vida y en el ministerio de Jesús, y son los versículos que leíamos al principio. Jesús mismo se proclamó siendo ungido
del Espíritu de Dios, siendo el libertador de Israel. El profeta Isaías predice o profetiza que Dios iba a enviar un libertador, un salvador, alguien que iba a ser lleno del Espíritu de Dios, alguien que iba a venir a salvar a Israel de sus enemigos, alguien que iba a restaurar a Israel en toda su grandeza. Bueno, después de la tentación de Jesús en el desierto, el Espíritu Santo lo lleva de regreso a Galilea para empezar su ministerio. Lucas nos dice en el capítulo 4, versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por ellos. Y alrededor de este tiempo, más adelante en el versículo 18, Jesús abre los rollos de Isaías, en particular Isaías capítulo 61, y empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Empieza a leer y empiezan a confirmarse la palabra de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre él. El Espíritu de Dios lo había ungido para proclamar las buenas nuevas, para sanar, para libertad, para predicar el año agradable del Señor. Y luego en el 21 nos dice que Él les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué precioso es saber, hermanos, que el mismo Espíritu Santo que estuvo ungiendo la vida de Jesús es el mismo Espíritu Santo que el Señor nos promete a ti y a mí, aquellos que le sirven con todo su corazón, aquellos que le aman con todo su corazón. Es el mismo Espíritu Santo. Tenemos acceso al mismo poder. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el Señor que nos unge, hermanos. Es el Señor que nos prepara para testificar del Evangelio, de testificar de las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. No tienes que ser teólogo, no tienes que tener un título, no tienes que tener un credencial para proclamar lo que Dios ha hecho en tu vida. Solo tienes que tener el poder del Espíritu Santo. Un hombre que es lleno del Espíritu Santo es más poderoso que 1000 hombres que no tienen el mismo Espíritu. Mira la vida de Sansón, un hombre matando a 1000 hombres con una quijada de un burro. Yo prefiero un hombre lleno del Espíritu Santo que 1000 hombres que no tienen el poder de Dios.
Porque un hombre que está lleno del Espíritu Santo no le tiene miedo a nadie ni a Satanás mismo, porque Dios lo ha ungido, Dios lo ha enviado, Dios lo ha preparado, Dios le ha dicho id y hacer discípulos, y lo testificamos el poder de Dios sin vergüenza. Porque sabemos que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de toda la humanidad. Jesús le dice a sus discípulos: entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios nos da el poder para testificar. Todos tenemos ese poder para testificar. No todos somos evangelistas, pero todos tenemos el poder del Espíritu Santo para poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermano, no dejes que el enemigo te engañe o que otro te engañe. Hermano, tú tienes el poder de Dios. Si tú has sido lavado por la sangre de Jesucristo, si tú has sido bautizado en el Espíritu Santo, Dios te ha dado el poder para hablar y compartir el Evangelio. La última cosa que veo yo, donde el Espíritu Santo está presente, y esto va ligando con la misma escritura que leíamos. Cuando Jesús está haciendo milagros, Él está obrando milagros a través del poder del Espíritu Santo. En una ocasión los fariseos acusaban a Jesús de sacar demonios por el poder de Belcebú, que era el príncipe de los demonios. A Jesús le decían que él era endemoniado, y él sacando a los demonios. Y en Mateo capítulo 12, versículo 28, dice el Señor que por el Espíritu Santo Él saca a los demonios. Por el poder del Espíritu Santo, Dios tiene el poder para sacar a los demonios, para que venga el reino de Dios. Lleno del Espíritu Santo para testificar, pero a la misma vez lleno del Espíritu Santo para sanar, para restaurar. Al estudiar los evangelios, nos relatan la historia de la vida de Jesús. Es claro que Jesús entiende que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que estaba presente activamente durante su vida y su ministerio aquí en la tierra. Si Él no hubiera sido lleno del Espíritu Santo, no hubiera podido hacer lo que Él hizo en la tierra. Es el Espíritu Santo que lo llenó del poder de Dios, siendo hombre, pero a la misma vez siendo Dios. Él hizo lo que Él hizo por el poder del Espíritu Santo. Y ese poder Dios nos lo da para compartir y demostrar el poder del Evangelio, la verdad del Evangelio en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Sabe que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para fortalecernos, para que podamos guardarnos sin mancha y sin arruga delante de Dios. Sabe que es el Espíritu Santo que nos ayuda cuando estamos luchando con ciertas actitudes o pecados que no le agradan al Señor. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a guardar el testimonio que Dios nos ha dado.
El poder de Dios tiene, el evangelio es el poder de Dios para transformar a cualquier hombre pecador, a cualquier borracho, a cualquier drogadicto, mujeriego, a cualquier persona que es pecador. Dios tiene el poder a través del Espíritu Santo para cambiar y transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras vidas y vivir una vida que le agrada a Dios. Y también para compartir ese poder. En Juan capítulo 14 dice: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermano, el mismo Espíritu Santo que Jesús tuvo para sanar es el mismo Espíritu Santo que está presente en nuestras vidas. Y si oramos y le pedimos al Señor por sanidad, Dios es fiel. Si oramos y le pedimos al Señor por milagros o prodigios, Dios es fiel, porque todo lo que pidiéramos de acuerdo a su perfecta voluntad, Él lo hará. En Lucas capítulo 10 dice que los 60 volvieron con gozo y dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor nos protege, hermanos. El Señor nos cuida. Que cuando estamos haciendo su obra, Él es fiel para estar con nosotros, para respaldarnos y para demostrar su poder. No es nuestro poder, es el poder de Dios. No es lo que usted y yo somos. Nuestros talentos no son nada comparados al poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Quiero concluir con dos declaraciones que hicieron unos hombres. El primero, Martin Lloyd Jones, un ministro famoso que fue pastor en Inglaterra por 30 años. Él dijo esta declaración: nada es más peligroso que poner una cuña entre la palabra, quien es Jesús, y el Espíritu. El destacar uno al costo del otro es el Espíritu y la palabra, y el Espíritu sobre la palabra, y el Espíritu en nosotros mientras leemos la palabra de Dios. No podemos separar el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No podemos separar nuestras vidas del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos da el sostén y es la palabra de Dios que nos alimenta. Nunca podremos separar el Espíritu y la palabra de Dios. Otra declaración lo dio este hombre, Don Lyon. Dijo estas palabras y esto me impactó: si tienes el Espíritu sin la palabra, explotarás. Si tienes la palabra sin el Espíritu, te secarás. Pero si tienes la palabra y el Espíritu, crecerás. Qué precioso saber que el Espíritu Santo, juntamente con la palabra de Dios, hermano, es una fuerza poderosa en nosotros. Es una fuerza poderosa a través de nosotros. Dios nos ha llamado
a testificar del poder del Evangelio de Dios. Y es el Espíritu Santo que te unge a ti, hermano. Y es el Espíritu Santo que me unge a mí. Es el Espíritu Santo que nos llama a nosotros a hacer todo lo posible para poder llevar el Evangelio a todos los que nos quieren oír. Dios está contigo. En medio de las pruebas, Dios está contigo. Cosas que quisiéramos controlar, pero no podemos controlar. Podemos estar seguros que están controlados en las manos de Dios. A veces las cosas no salen como nosotros queremos que salen. Muchas de las veces podríamos decir, muchas de las veces las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Pero ahí está Dios en su perfecta sabiduría, en su soberanía. Él tiene en control todas las cosas. Y es fácil poder entender que el Espíritu Santo está con nosotros. Si Él es el que nos dirige, si Él es el que prepara el lugar, si Él es el que prepara la mesa, si Él es el que nos da alimento, si Él es el que Él es el que está con nosotros y nunca nos deja, ¿quién contra nosotros? El Espíritu de Dios. Padre, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la promesa del Espíritu Santo. Te doy gracias porque no nos dejas solos. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido ungidos por la promesa